Bienvenidas y bienvenidos. Este es el podcast de Aluna, Paz Mental y otras mentiras. El podcast para los que quieren estar bien y a veces no pueden. Bienvenido, Ángelo. Hola, Pau, ¿cómo están? Hola a todos. Qué bien estar acá y conversar de este tema tan digamos, de moda, que es la ansiedad y los efectos que tiene la ansiedad en nuestra salud, en la salud mental. Estos días ha sido el Día Mundial de la Salud Mental y creo que el que menos hoy habla, piensa o siente sobre la ansiedad. Entonces creo que el capítulo de hoy está orientado a poder primero decir qué cosa es, cuáles son esas experiencias que tenemos más a la mano, porque seguro a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, seguro a ti te ha pasado, a los que nos están escuchando, y luego también cómo gestionarlo, porque yo sí creo, Pau, que, y lo he visto digamos, en la práctica médica, tiene un impacto complejo en la salud del ser humano. Y si lo dejamos pasar, si no le prestamos la atención que merece, puede generar complicaciones más grandes después, ¿no? De acuerdo contigo, Ángelo. Yo creo que esto que llamamos ansiedad, que se ha masificado, ¿sí? Que está tan presente en nuestra vida cotidiana, afecta nuestra salud mental, emocional, la relación con nosotros mismos y también la relación con los que interactuamos en el cotidiano, en el trabajo, en la familia, en los vínculos más significativos sobre todo. Entonces partimos. Sí. ¿Qué dirías tú que es la ansiedad hoy por hoy? Wow, la verdad que es una pregunta compleja. Yo creo que la ansiedad al final del día, tú sabes que en Aluna, Pau, somos un grupo, tú eres parte de este staff que está como listo para acompañar a toda la gente que quiera venir al centro. Habemos médicos, hay psicólogos, hay terapeutas, hay coaches. Entonces, creo que lo bonito, lo simpático es que no hay una sola definición, no hay una sola palabra, hay una mezcla de miradas, ¿no? A mí me parece que la ansiedad finalmente es una emoción, ¿sí? Que tiene que ver con una emoción un poco más todavía de raíz, que es el miedo, ¿no? El miedo a mí me parece que es una emoción de las más naturales que existen en el ser humano y que tienen que ver con una situación de futuro, ¿sí? Que sabemos que va a ocurrir y que nos genera precisamente ese miedo a que algo malo pueda pasar. Entonces, por poner un ejemplo de lo más sencillo es, yo voy a salir a la calle, hay gente que sufre de agorafobia, por ejemplo, o sea, miedo a salir a la calle. Entonces, yo salgo a la calle y me da miedo, o tengo que salir a la calle y me da miedo salir a la calle, porque siento que algo me va a pasar. Probablemente sea absolutamente irracional, probablemente no tenga una razón de ser, pero lo estoy sintiendo verdaderamente y la persona lo siente verdaderamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una distinción entre cuando esto es parte de una respuesta del cuerpo, ¿sí? Como esto es parte de, digamos, mi día a día y cuando ya se empieza a poner un poco más complicado y afecta las esferas de mi vida personal, mi vida relacional y, por supuesto, mi salud, ¿no? No sé qué te ha pasado a ti en este tema de la ansiedad. Yo concuerdo contigo desde un punto de vista, verlo como un tipo de emoción mixta, ¿sí? Yo diría que es una especie, para mí, yo lo experimento a nivel de sentires, una mezcla de miedo, una mezcla de fastidio, una mezcla de sentido de alerta y de urgencia. Y lo reconozco porque empieza el corazón a latirme más rápido. Es como si tuviera un reloj, tic-tac, 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 ¿no? Claro. De una pequeña bomba que está por ahí dentro de mí, que no sé localizarlo muy bien. Y eso lo que hace es que empieza a hablar más rápido, mi tono de voz cambia, se pone un poquito más staccato, estoy más urgida. Y cuando noto, mis pensamientos están en todos los escenarios negativos que pudieran ocurrir respecto a cualquier situación. Sí. Desde hoy día me falló mi asistente en casa, está enferma, no viene y la comida se me va a quemar y vamos a comer horrible, hasta voy a llegar demasiado apurada y tensa a mi próxima sesión y no voy a tener una buena sesión por cómo estoy, ¿sí? Todo el rato son pensamientos, algunos le llaman intrusivos, sobre todas las posibilidades que lo que tengo planeado en mi día o en mi vida vayan a salir mal. Sí. Eso a veces me produce sudoración en las manos,
me produce también que el estómago se me revuelva o se me apriete. Y desde ese lugar muchas veces respondo a las interacciones con mis colegas, con mi familia, y no son bien recepcionadas, ¿no? Porque me ven alterada, te veo tensa, me dicen. Te veo estresada. Te veo estresada. Sí, comúnmente se confunde esa palabra. Y creo que todo lo que tú dices tiene una explicación al final biológica, ¿sabes? Porque este estado de hiperalerta, que al final es lo que has descrito tú, como yo emocionalmente estoy sintiendo verdaderamente que algo va a pasar o que algo no voy a poder controlar, químicamente en el cuerpo, en el cerebro, se están segregando hormonas, neurotransmisores, típicamente conocidas como las hormonas del estrés. Por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Por ejemplo, el cortisol, que son las hormonas que comandan la emoción del miedo y la ansiedad. Y son las que van a explicar mucho de lo que tú has dicho en términos de lo que voy a sentir en el corto plazo cuando esa sensación o esa emoción es muy exacerbada. Entonces siento la sudoración, los latidos, ¿no? Esa tensión específica que es producto de estas hormonas del cortisol o de la adrenalina, ¿no? El problema está que además eso seguramente tendrá un beneficio, ahora te voy a preguntar por eso, pero el problema está en cuando esa producción de químicos y de hormonas se mantiene mucho tiempo en el cuerpo, porque lo que creemos y lo que está demostrado es que esto tiene un impacto importante en la salud. Es decir, me predispone. Tener esa producción de hormonas del estrés todo el tiempo me predispone a un escenario de inflamación crónica, sin lugar a dudas. El cortisol elevado me va a generar inflamación crónica. La adrenalina elevada me va a generar inflamación crónica. Y de ahí todas las consecuencias que pueden haber de, problemas cardiovasculares, presión alta, diabetes, resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos, lo mismo, la enfermedad de este milenio, ¿no? El síndrome metabólico. Por supuesto, nos va a predisponer a enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades que tengan que ver también con procesos cognitivos, como enfermedades para la memoria, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en fin, una serie de cosas como consecuencias en donde el estrés y la ansiedad, o la ansiedad como tal, como trastorno ya, digamos, permanente, o es un factor desencadenante o es un factor agravante. Entonces creo que esa es la importancia, Pau, de que lo podamos gestionar. Te escucho y me sonrío, pero me sonrío de puros nervios. Porque lo que estoy diciendo es, por favor, para, que me estoy poniendo ansiosa. Ya. Y todas las No. La idea es justamente en este episodio es cómo lo vamos a gestionar. Lo que estoy tratando es poner el contexto de qué pasaría si no lo... Claro que sí, y es súper relevante lo que traes, porque a veces todas las condiciones físicas que experimentamos, las enfermedades, las dolencias, lo atribuimos como al azar, ¿no? Uy, qué piña que fui, o qué pena que me tocó a mí esto, y no nos detenemos un ratito a mirar qué de nuestro estilo de vida está confluyendo, está incrementando el riesgo de activar esa condición física que desequilibra mi salud. Entonces, gracias por decirlo, y a los que están escuchando, este es un momento de tomar pausa, exhalar largo y conectarnos con el presente, que es poder seguir conversando acerca de esto que nos ocurre a todos nosotros, que es la ansiedad, y también un ratito poder comprenderla, porque una de las claves para poder gestionarla de una manera que termine despertando en nosotros mayores recursos para lidiar con el estrés o toda la estimulación y todas las presiones y las demandas con las que niños, jóvenes y adultos vivimos hoy en el sistema de hoy. Sí. Niños que se trasladan, adultos que se trasladan por horas en el tráfico de la ciudad para llegar a sus centros de labores, metas cada vez más altas en los lugares de labores, las notas, la universidad, todas las exigencias y las demandas por las que cada uno en su etapa de vida vive. Creo que es importante que procuremos comprender a qué responde la ansiedad, porque responde a algo, ¿sí? La ansiedad aparece en nosotros porque hay algo que requerimos atender y no estamos atendiendo oportunamente, quizás. Cuando te digo esto, ¿se te ocurre algo? Si la ansiedad fuera una mensajera, ¿qué crees tú que nos está viniendo a anunciar? Mira, yo lo que creo es que es posible que
nos esté pidiendo una toma de conciencia sobre algún aspecto particular de nuestra vida. Yo creo que los miedos que expresamos en el hoy tienen probablemente una herida en el pasado. Esto ya tiene que ver con un enfoque mucho más psicoterapéutico. Por eso creo que una de las cosas que siempre recomendamos en medicina funcional, que es una de las cosas que proponemos en Aluna, es que nuestros miembros de la comunidad, nuestros pacientes, tengan un acompañamiento psicoterapéutico. Porque creo que hay algo de más atrás, que no necesariamente se está explicando en el hoy. Ahora, evidentemente, como tú lo dices, nos llama a la idea de poder resolver algo en el presente, ¿sí? Y eso creo que es lo productivo, porque muchas veces la emoción del miedo, la emoción de la ansiedad nos puede mover hacia algo, hacia un objetivo, hacia, mira, finalmente me voy a movilizar energéticamente para hacer esto que estoy queriendo lograr. ¿Sí? Solo que a veces tenemos y arrastramos cosas desde cuando éramos niños, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí me ocurre en relación a la ansiedad y donde yo noto o la pesco con mayor facilidad en estos tiempos es la ansiedad que me produce tener cierto tipo de interacciones o conversaciones. La ansiedad que me da el enfrentarme a una persona, no enfrentarme, sino aproximarme a alguna persona para decirle algo que hizo o dijo que me incomodó, o algo que hizo o dijo que transgredió un límite, o ponerle o clarificarle mi límite, o decirle algo que considero va a ser incómodo para mí o para el otro. Ese tipo de interacciones o conversaciones a mí me suelen despertar ansiedad. Es como social. Yo diría que vincular. Vincular, okay. Más que social, vincular, porque personalmente en lo social, los amigos, amigas, en este entorno más entretenido, no es solo tener conversaciones tan difíciles, ¿no? Yeah. Generalmente mis conversaciones difíciles son más de a uno, ¿sí? Con mi pareja, con mi socio, mi socia, con una amiga a la que aprecio, con mis hijas, a veces con los profesores de mis hijas, ¿no? O con el colegio, que es una institución que me importa, dado que están encargadas de la educación de mis hijas, pero yo me doy cuenta que aparece la ansiedad con todos estos síntomas. Me doy cuenta que aparece la ansiedad porque estoy predisponiéndome a escenarios negativos de cómo puede resultar esto, y me doy cuenta ahí, trayendo lo que acabas de decir, que muchas veces es el bagaje del pasado, que en el fondo a mí la ansiedad me viene a mostrar que corro el riesgo de no sentirme vista, no sentirme validada, no sentirme escuchada por un otro. ¿Sí? Que es finalmente, después de tanto tiempo de autoobservarme y de tener mi propio acompañamiento en coaching y en psicoterapia, es el mayor miedo que tengo desde la infancia, porque hubieron eventos en mi infancia donde efectivamente no me he sentido vista, no me he sentido validada en mi sentir, y no he tenido un entorno que pudiera ayudarme a corregularme. Todo lo contrario, es un entorno que ha exacerbado la tensión, claro, que ha condicionado que ese miedo se siga arraigando. Entonces, yo diría que una posibilidad que tenemos frente a la ansiedad es la posibilidad de conocer qué es esa parte interna que necesita ser atendida. Sí, porque yo te quiero agradecer ese comentario que has hecho, porque creo que ejemplifica muy bien el trabajo que todos tenemos que hacer, ¿no? O sea, una de las cosas que yo le podría decir a un paciente que viene y me dice, por ejemplo, Ángelo, vengo con un cuadro de migraña terrible y vengo a Luna porque me han recomendado que aquí voy a sanar. El hombre ha tenido X cantidad de tratamientos, ha ido con los mejores especialistas, le han tomado resonancia magnética, le han dado pastillas y no mejora. Y nos damos cuenta en las sesiones que hay un componente de estrés y ansiedad muy marcado. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar con él herramientas que ayuden a reducir el estrés y la ansiedad. Y pueden ser herramientas muy como prácticas, pero una de las que yo considero más poderosas para la vida es lo que tú has mencionado, que es como poder hacer consciente de dónde viene esta predisposición que tengo a la ansiedad a cierta situación o a reaccionar a cierta situación, como en tu caso es esto que mencionabas de cuando te acercas a las personas a tener una conversación de feedback, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero veo que tú lo has trabajado tanto que hoy lo haces consciente. Eso no significa que no es que no va a pasar, que va a pasar, pero ya eres consciente. Entonces, la invitación es, y es uno de los pilares de Aluna, a todos los que nos están escuchando, la invitación es cuánto nos puede ayudar en
efectos somáticos, es decir, en sintomatología propiamente, el trabajo psicoterapéutico. Entonces, la idea es cómo integramos diferentes disciplinas. Fíjate, claro, vamos a tratar la migraña, vamos a dar pastillas, vamos a mejorar la dieta, pero también vamos a tratar la parte psicoterapéutica. Creo que cuando uno hace consciente la historia de donde viene, probablemente tiene más herramientas para afrontar. Porque otra cosa que tú dijiste hace un momento que me marcó mucho es, normalmente la ansiedad y todo lo que acabamos de hablar que produce está puesta en el futuro. Así es. ¿Sí? Por cosas que van a pasar en teoría. Y lo que está demostrado es que el 95% de las cosas que yo creo que van a pasar nunca pasan. Entonces realmente nos estamos generando un daño, ¿no? Por cosas que realmente nunca van a pasar o que si van a pasar no está en nuestra capacidad de controlar el hecho de que ocurran o no. Entonces, con esto que te digo, Pau, tú que además eres una coach muy experta, ¿qué herramientas se te ocurren que podría una persona tomar para, oye, realmente esto que dice, y de todas maneras va a pasar, ¿para qué me estoy preocupando? Bien, mira, lo primero que se me ocurre cuando estaba escuchando introducir esta pregunta es que uno de los factores que nos juega en contra en nuestra relación con los momentos de ansiedad tiene que ver con la pretensión, la ilusión de que desaparezca y que desaparezca de una vez y para siempre. Ahí les traigo una no tan buena noticia y es que la sensación de ansiedad que experimentamos no va a desaparecer. El día que desaparece será el día en que nos iluminamos y nos volvemos buditas, cosa que yo todavía no he experimentado, o el día que simplemente nos den la gran despedida y partamos a otro plano. Yo diría que uno de los principales boicoteadores para nosotros poder recuperar la autogestión de lo que sentimos tiene que ver con darnos permiso de deshacernos de la expectativa de que esto nunca más vuelva a ocurrir, de que estas sensaciones que estoy experimentando en el cuerpo no vuelvan nunca más. Yo propondría entonces que lo que podemos hacer ahora es, primero, cuáles son las prácticas que nos generan placer, que nos generan seguridad. Sí, muchas veces el placer está de la mano de la seguridad, a veces no tanto. Pero ¿cuáles son las prácticas que nos generan distensión? ¿Cuáles son las prácticas que nos ayudan a exhalar con más conciencia? Yo les cuento y les confieso algo. Yo no soy pro deporte, no soy pro ejercicio y se los he contado a ustedes en alguna. ¿Sí? Hasta que hace un tiempo, ya acercándome a los 50, dije, no, yo voy a llegar a los 104 años, me voy a poner a hacer ejercicio. Y me puse a hacer ejercicio. Hasta que llegó un tiempo en que empecé a darme cuenta del efecto del ejercicio en mí y vengo y como niña de 3 años le cuento a mi marido, ya entiendo por qué todos los médicos recomiendan hacer ejercicio. Entre una de las razones está porque cuando hacemos ejercicio, como el corazón bombea más fuerte, me veo la necesidad de exhalar. Y eso es uno de los factores clave en un momento de ansiedad. La respiración es tan automática y tan transparente para nosotros que nos olvidamos de exhalar. Entonces, hacer ejercicio es un factor elemental para poder regular nuestra forma en que respiramos, exhalar largo, inhalar más profundo. Luego, puede haber alguna otra práctica como la meditación o el mindfulness. Yo creo mucho, una de las cosas que creo que tenemos que sí o sí recomendar, Pau, es trabajar mucho el poder de la mente. La mente es más poderosa de lo que creo que la mayoría de nosotros cree. Empezar a generar más bien las famosas hormonas de la felicidad, como las endorfinas, la oxitocina, la serotonina, y que eso también vaya regulando mi estado de ánimo. Entonces, pasar de un estado de hiperalerta a un estado de relajación. Sí, creo que una de las herramientas es la práctica de la meditación y también en el centro pues tenemos mentores que nos pueden ayudar también a aprender ejercicios sencillos, ejercicios prácticos de la vida diaria, ¿no? Efectivamente, tomar pausas conscientes, a respirar, a mirar el paisaje, a contemplar el amanecer, a contemplar el atardecer,
a jugar con mi mascota, acariciar a mi mascota, darme un beso de 20 segundos con mi pareja. Creo que los besos cada vez duran menos, salvo que estés en la etapa adolescente. Son pequeñas prácticas que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Y cuando hablas de meditación, muchas personas piensan que meditar es detenerse y procurar no pensar nada. Y eso no es la meditación. Se puede meditar bailando, se puede meditar dibujando, se puede meditar tejiendo, haciendo algo que requiera que mi atención esté puesta en eso que hago. Entonces ya dijimos ejercicio, ¿no? Actividad física. Hemos dicho prácticas de la meditación. O mindfulness. Creo que la alimentación es otro pilar importante para manejar la ansiedad y el estrés. Sí, si me tomo 5 tazas de café, si me tomo 2 litros de Coca-Cola diaria, es... Sí. El azúcar, en algún capítulo hablaremos de la alimentación y esto, pero creo que el azúcar es uno de los principales enemigos de la ansiedad. El alcohol también, cualquier estimulante, digamos, del sistema nervioso, no ayuda a las personas con ansiedad, no ayuda a las personas con depresión. Entonces creo que hay ciertos alimentos y ciertos insumos que vamos a tener que retirar de la dieta. Por eso es tan importante en la sesión con nuestro médico de bienestar en el centro Aluna, hacer todo un análisis, una evaluación integral personal y poder determinar de la mano de nuestro paciente cuál es ese objetivo que queremos lograr y qué vamos a hacer para lograr ese objetivo. En ese camino, seguramente vamos a tener que elegir una u otro estilo de dieta que pueda estar relacionada, oye, quiero controlar esta sensación de ansiedad que yo hoy tengo a tope y quiero bajarla. Listo, vamos a retirar el azúcar, vamos a retirar el alcohol, vamos a retirar los estimulantes, vamos a retirar la carne roja, vamos a hacer una dieta probablemente un poquito más proteica, con carnes blancas, un poquito más vegetal de pronto, ¿no? Y vamos a incluir alguna suplementación también que ayude al sistema nervioso. Luego no hemos hablado del sueño, que sería, digamos, la cuarta recomendación más importante. Es vital. Porque imagínate, no dormir. Sí. ¿Qué dirías? Fatal. Para mí el sueño es sagrado. Claro. Yo ahí soy casi dogmática con el tema del sueño en casa, por lo menos, cuidando mucho el sueño de cada uno de nosotros y de los chicos. Si yo no duermo bien, yo al día siguiente es muy posible que cualquier evento, desde el cielo nublado de Lima, sea la excusa perfecta para que la ansiedad despierte. Claro. ¿Sí? Hemos mencionado varias alternativas de intervención para intervenir y poder gestionar la ansiedad. Yo creo que la ansiedad puede ser atendida desde varios frentes, como hemos dicho ahora, desde el punto de vista de la alimentación, del sueño, de la autoobservación y la reflexión, pero sucede que muchas veces esto se nos dificulta hacerlo solos. No hemos aprendido, nadie nos lo ha enseñado. Entonces, son bienvenidos aquí en Aluna para poder acompañarlos, ¿sí? A encontrar cuáles son las maneras, los caminos en los que podamos acompañarlos a recordar cómo detenerte a escuchar la ansiedad, a escuchar el mensaje más profundo que te está trayendo, a reconocer qué factores externos, desde lo que ingiero, lo que escucho, el entorno en el que me encuentro, pueden también ser gatilladores de ansiedad, y también hacer un proceso a través de cualquiera de mis colegas profesionales en coaching y en psicoterapia, donde recordemos cómo podemos sostener lo que sentimos, porque yo creo, Angelo, que esa es una de las claves en la modernidad de hoy. Le tenemos mucho miedo a las sensaciones físicas que aparecen en nuestro cuerpo. Cualquier sensación física que aparece en nuestro cuerpo es motivo de sobrealarma. Y eso lo único que hace es revolcarnos en plena orilla del mar. Totalmente. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que quieran acompañarnos en Aluna. Aluna es un centro de bienestar integral. Es un centro de bienestar. Es decir, hay terapeutas, hay médicos, hay coaches, hay psicólogos, hay nutricionistas, en un 360 para acompañarlos a encontrar la mejor versión de ustedes y un estilo de vida saludable. Así que los esperamos pronto. Gracias por su compañía en este día y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, chao, Pau. Ángelo. Gracias. Gracias a todos.